Un último elemento al cual quisiera referirme es a la relación de los afroamericanos con la historia de América. Por supuesto, solamente queremos señalar algunos puntos centrales de lo que pudiera ser una reconstrucción de esa historia, que simplemente los enunciamos porque permiten agrupar distintos subconjuntos de explicaciones que las comunidades étnicas negras pueden explicarse a sí mismos su participación dentro de ellas. Un elemento clave que va a estar siempre presente es el recuerdo de la esclavitud. Esto es inevitable y es imposible que nosotros no lo tomemos en cuenta. Siempre hay que considerar que hay el recuerdo de la esclavitud, que es un elemento que hay que trabajarlo, que hay que discutirlo, que hay que criticarlo, etcétera, pero que está presente aún en el recuerdo no solamente de las comunidades étnicas negras, sino del resto de la sociedad. Y a veces el uso que el resto de la sociedad le da a ese recuerdo de la esclavitud no es el más positivo, ni es el de una relación más humana con las comunidades que tradicionalmente lo sufrieron o que históricamente lo sufrieron. Por lo tanto, siempre será un elemento a considerar de cómo trabajarlo. Luego, aquí viene un elemento que quiero destacar. Es el papel de las comunidades étnicas negras en la construcción de la sociedad nacional del siglo XVI al siglo XVIII. Ha sido fundamental ese aporte y ese aporte ha sido permanentemente obviado, incluso negado, subsumido, poco destacado. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que en la historiografía de América, especialmente de América Latina, ha sido muy negativa, por lo menos la América del Sur, y es considerar que el concepto de patria, como se dice, por ejemplo, la patria venezolana o la patria colombiana o la patria ecuatoriana, se coloca como punto de origen el momento de la ruptura a través de la guerra de secesión que hubo con España desde 1810 a 1824. Seguir diciendo que la patria venezolana, por ejemplo, comienza en 1810, es negar todo lo anterior. Y eso además es falso, porque la patria es un proceso mucho más largo. La patria es un proceso que para el caso de Venezuela comienza en 1498, en donde van a encontrarse con toda la historia indígena precolombina, más los españoles que llegan, más los negros que llegan de África. Es decir, el proceso histórico es mucho más largo, no comienza en 1810. ¿Y para qué ha servido eso? Para obviar el papel de la construcción de los indígenas y de los negros en todos esos otros 4 siglos, esos 3 primeros siglos, 16, 17 y 18. Por lo tanto, desde el punto de vista de las Américas negras y de las Américas indias, no hay nada más racista, no hay nada más etnocéntrico que pensar que la patria comienza es de 1800 para acá. Ahí lo que comienza es el proceso de república y no podemos seguir confundiendo república con patria. La república es parte de la patria, pero la patria abarca todavía mucho más. Abarca la época en que no había república, abarca la época precolombina, abarca todo un conjunto de procesos sociales que han sido descuidados, han sido obviados y han sido eliminados por la historiografía de los sectores dominantes. Por eso es que es importante destacar y pensar que sin los negros en algunos países no se hubiese podido construir la sociedad tal como se construyó en los siglos XVI, XVII y XVIII, que sin el trabajo de los esclavos negros y sin el trabajo de los afroamericanos negros en general, no hubiese sido posible construir la sociedad que tenemos, la sociedad que se tuvo para ese momento. Por eso que también luego
hacemos énfasis del 16 al 18, luego el siglo XIX también va a marcar elementos esenciales, novedosos, entre otras cosas, el aumento de la mezcla racial de la sangre negra con la sangre europea y la sangre indígena en muchos países. En el caso de Venezuela es absolutamente evidente, igual que en el caso de Brasil, por los procesos que se van a dar. Y luego, ya en el siglo XX, comienzan otros procesos especialmente que habría que llamar la atención, que es la urbanización de las comunidades étnicas negras, que antes eran fundamentalmente rurales y que ya para el siglo XX van a estar ubicadas fundamentalmente en las ciudades. Y finalmente, la pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista de la historia de la América Negra es ¿cuál es el grado de pertenencia a la nación-estado y cuál es el grado de pertenencia a la nación étnica afroamérica negra? Es decir, el negro en Venezuela o el afroamericano negro en Venezuela, ¿cuánto se siente venezolano y cuánto se siente que pertenece a las Américas Negras? Lo mismo para el Brasil, para Perú, para Colombia, porque esto también nos va a poder indicar cómo se van a ir dando simultáneamente, porque no son adversarios, son al contrario complementarios, pero cómo se puede ir dando dialécticamente un enriquecimiento de manera tal que la pertenencia a la nación étnica no vaya en desmedro de la pertenencia a la nación-estado, igualmente viceversa. Con esto llegamos al final de nuestro informe de investigación sobre el tema de la América Negra o Afroamérica Negra. Les damos nuestro más efusivo agradecimiento por habernos acompañado hasta aquí. Nos veremos en una próxima videoconferencia. Hasta luego, estimados videodentes.